Bien, comencemos a conocer lo que es la ingeniería de neutralización del IPDA, el Data Range. ¿En qué consiste este tema? Este tema es específicamente para quienes desean proyectar los rangos de liquidez IPDA en un long term para hacer un análisis macro. El data range se calibra de la siguiente manera. Nosotros debemos tomar en cuenta y observar un rango de 120 días, es decir, 60 días hacia adelante y 60 días hacia atrás a partir de un trimestre en específico. ¿Cómo vamos a determinar la calibración del IPDA? El IPDA específicamente a nivel trimestral se califica o de alguna manera se calibra desde los meses diciembre, ¿ok? Hacia atrás, se hace el conteo desde marzo hacia atrás, desde junio hacia atrás y desde septiembre hacia atrás, ¿ok? Contando 3 meses a partir de esos cortes, ¿ok? En la calibración del IPDA y su ingeniería de neutralización, nosotros debemos conocer ciertos puntos importantes. ¿Cuáles son estos puntos? Observar esos últimos 20, 40 y 60 días de trading hacia atrás del mes que tenemos calibrado. En este ejemplo que les estoy mostrando, estamos haciendo una línea vertical en donde debemos anticipar el trimestre anterior. Estamos marcando como mes de referencia el mes de marzo. También tenemos que observar los posibles 20, 40 y 60 días de trading que se van a empezar a graficar a continuación a partir de esta línea vertical. Tenemos que identificar el flujo de pedidos o el flujo de órdenes institucional en macro, es decir, en el daily. Es muy importante la observación del daily range, ¿ok? Y de las gráficas en daily, ¿ok? Para poder determinar cuáles son esos puntos máximos y mínimos que se van a ir creando. ¿Cómo vamos a obtener esta información? Bueno, a partir de este trimestre, por ejemplo, que estamos colocando acá en referencia, el mes de marzo, tenemos que ver cuál es la matriz que se ha formado dentro de ese rango, ¿ok? Toma en referencia los puntos importantes como viejos máximos, viejos mínimos, algún bearish order block que se haya formado como sponsorship, los bullish order block, el fair value gap o vacíos de liquidez que se forman dentro de una matriz, estar alineado con la estructura y identificar las divergencias SMT en daily o H4 para de alguna manera ver dónde van a ser los giros. Adicionalmente a esto quiero agregar que también debemos identificar que se pueden formar los rejection block, ¿ok? En los extremos de esas matrices, y también todo esto debe estar alineado con el reporte COT trimestral y las tendencias estacionales, que son los seasonal, que más adelante en este segundo módulo de maestría vamos a tocar con nuevo contenido y nuevas clases, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre el seasonal, vamos a hablar un poco sobre el reporte COT de manera más específica, cómo calcularlo, cómo utilizarlo en confluencia con esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Bien, en la siguiente imagen que estamos viendo acá, ¿ok? Tenemos una matriz identificada. En esta matriz identificada tenemos desde el mes de marzo, que lo tenemos aquí marcado, ¿ok? Desde el mes de marzo, y vamos a trazar esto por aquí para poder rayar. Entonces, aquí tenemos un mínimo que fue un mínimo creado dentro del trimestre, ¿ok? Dentro del trimestre anterior de marzo, es decir, desde diciembre hasta marzo se formó un mínimo, ¿ok? Aquí se ha formado otro mínimo, aquí se ha formado otro mínimo y se creó el máximo del trimestre calculado a nivel IPDA, ¿no? Desde el 1 de diciembre hasta el 1 de marzo. ¿Ok? Hay dos cosas importantes que deben tomar en cuenta, que se los he también comentado en Zooms y en nuestras clases que damos los días de semana. ¿Ok? Donde una cosa es el calendario natural o el calendario normal que ya nosotros conocemos, y digamos los trimestres calculados de esta manera como lo calculamos con el IPDA,
que es diciembre, marzo, junio y septiembre, ¿ok? Nosotros sabemos que el calendario normal empieza a partir de enero, ¿ok? Y los trimestres tienen sentido tomarlos desde enero, ¿ok? Los primeros 3 meses y hacer el corte hasta el último de marzo para empezar en abril el próximo trimestre. Ese sería el calendario natural o normal, si lo queremos llamar así. Y en este sentido estamos utilizando la calibración del IPDA con un calendario un poco diferente, un poco distinto, porque estamos rodando, digamos, los trimestres un mes hacia atrás. ¿Ok? Esta es la manera como Michael Hutterson, quien es mi mentor, nos ha explicado a detalle de cómo se utiliza la calibración del IPDA bajo estos conceptos. Entonces, tenemos este mínimo de los 60 días, tenemos un nuevo mínimo y se generó el máximo del trimestre. El precio empieza a retroceder y lo que fue un bullish order block para continuar subiendo es roto, ¿ok? A nivel de price action, el precio se mete otra vez en ese breaker, ¿ok? Mitiga órdenes e inmediatamente se cae. Esto también era un bloque fallido, ¿ok? Que el precio podía pegar aquí y irse alcista, no lo hizo, el precio rompe ese nivel y busca la liquidez, ¿ok? Aquí está buscando esta liquidez interna de este rango y se buscó la neutralización. El precio genera ahora un nuevo mínimo, ya este no va a ser el mínimo de 60 días, sino que ahora este va a ser el nuevo mínimo al final de trimestre. Entonces ya tenemos identificado el máximo del trimestre y el mínimo del trimestre. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo acá? Acá tenemos una matriz. La matriz va a empezar desde aquí. Imaginemos que no conocemos qué va a pasar desde el 1 de marzo hacia adelante. ¿Ok? Vamos a contar desde aquí hasta arriba que tenemos la primera matriz y el 50% aproximadamente estaría acá. La parte de arriba es premium, la parte de arriba es discount, ¿ok? Entonces, como ya tenemos identificada esa matriz, el precio lo que hace es retrocede, hace una distribución, cierra en el mes de marzo, ¿ok? Perdón, en el mes de febrero, y entonces aquí empieza la calibración. Entonces, a partir de esta fecha, del 1 de marzo hacia atrás, contamos 20 días, 40 días y 60 días hacia atrás. ¿Ok? Este mínimo ya estuvo o ya fue neutralizado. Entonces, es decir, este ya no me va a servir. El mínimo de 40 aproximadamente está aquí arriba. Y ya esto fue neutralizado hace tiempo. Entonces, ¿quién es el último? La última neutralización que me queda como sell stop o sell side liquidity es este que está acá, que es el mínimo de 20, de 40 y de 60 días previos a partir del 1 de marzo hacia atrás. El precio abre y quizás los primeros días acumula un poco y empieza a bajar. Cuando baja, neutraliza la liquidez de 20, 40 y 60 días. Supongamos que el precio si llegó aquí, tuvo que haber llegado porque en una matriz macro el precio, esto era descuento quizás, y el precio bajó hasta el descuento por debajo del 50% en una matriz macro, si lo vemos así. ¿Ok? El precio baja, se negocia en el 50% y empieza su escalada alcista. ¿Ok? Una vez que tenemos entonces la neutralización o la confirmación de la neutralización de los 20, 40 y 60 días, ahora lo que tenemos que esperar es la reacción aquí, que el precio, si queremos ir en macro, una ruptura de estructura. O sea, aquí tenemos un rompimiento de estructura. Ya esto nos confirma el BMS, que sería el Break Market Structure, ¿ok? O otras personas le llaman BOSS, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos la neutralización allí, el precio se devuelve al área de descuento entre una matriz más chica entre este máximo y este mínimo. El 50% de esta nueva matriz está aproximadamente aquí. El precio se negocia en OTES, en confluencia de un bloque de orden, y el precio inmediatamente vuelve a subir a neutralizar estos máximos. Entonces, esto lo que nos permite es operar dentro de este trimestre. ¿Ok? Ya nosotros tenemos identificada una dirección.
¿ok? Una dirección porque si el precio ya se tomó los 20, 40, 60 días y ya está en discount y todavía tiene precios por reequilibrar arriba como un Fair Value Gap, que vendría siendo toda esta zona, esto es un Fair Value, y el precio tiene que venir a reequilibrar ese vacío de liquidez que hubo aquí en el 50% de la matriz grande, el precio tiene que subir a reequilibrar eso. Entonces nos da la idea de que como ya tenemos la neutralización, nosotros vamos a esperar con alta probabilidad un retroceso, bien sea en un mitigation block breaker o que el precio se negocie en un bloque de orden para hacer alcista, y vamos a ir consiguiendo objetivos, ¿ok? Dentro de los próximos 20, 40, 60 días. 20, 40 y 60 días próximos a partir del 1 de marzo. Entonces por eso les comento de que debemos mirar tanto 10, 20, 30, 20, 40 y 60 días hacia atrás, los 20, los 40 hacia adelante y los 60 hacia adelante. ¿Ok? A ver, ¿dónde se van a ir formando esos altos más altos de este rango o de este trimestre, ¿no? Ya lo vamos a ver con las gráficas un poco más específico. Entonces, aquí tenemos este escenario, el precio llega posiblemente a este mitigation, el precio reacciona allí por encima del 50%, y si el precio necesita subir un poco más en esa matriz de premium, el precio lo va a hacer. Si no, si ya el precio se ha negociado lo suficiente, lo otro que puede suceder es que el precio aquí continúe bajando para digamos, neutralizar los mínimos. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese trimestre, el ciclo tiene que ser completado. Entonces, es decir, si esto ya se generó el mínimo, aquí se está generando el mínimo de 20, de 40 y de 60. ¿Ok? Aquí tenemos los nuevos 20, 40 y 60 días. Imaginemos que llegamos a junio. Si yo cuento de aquí hacia atrás, pueden ser 20 hasta aquí, 40 hasta aquí y 60 hasta aquí. ¿Ok? Entonces aquí este mínimo va a ser un mínimo importante. Este mínimo va a ser el mínimo de 40 y este va a ser el mínimo de 20. Entonces aquí ya el precio me está dejando liquidez. Entonces si el precio reaccionó allí, ¿ok? Reaccionó en esta zona y ya no tiene más nada que buscar de 20, 40 y 60 días hacia atrás, el precio se va a caer. Si no, el precio puede subir un poco más hasta una zona de un bloque de orden en macro, mensual o semanal. ¿Ok? Supongamos que esto es una gráfica daily, pero este cuadro que estamos viendo aquí en negro es un bloque de orden mensual o semanal. El precio puede subir hasta allá. Entonces que él va a terminar su ciclo hasta llegar a premium. Cuando el precio llega aquí, fíjate que este máximo no es capaz de neutralizar esta liquidez, sino que el precio se queda aquí, se queda aproximadamente en un 30, casi 40% del bloque macro, ¿ok? Y esto está dejando un equal high, un candle, un máximo y un máximo más alto aquí, de días, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando arranquemos el próximo mes? El próximo mes lo que me puede dar a pensar es que el precio lo que va a hacer es intentar neutralizar de alguna manera, de manera importante, neutralizar estos máximos que están aquí, que son los máximos recién creados, ¿ok? Al finalizar el trimestre. Antes, más o menos en mayo, los finales de mayo, ¿ok? Se genera ese máximo, el precio tiene un retroceso y nosotros pensamos de que, bueno, mira, pegó en el bloque, ya esto se puede caer, ¿ok? Efectivamente se puede caer a buscar los 20, 40 y 60 días del trimestre anterior. Entonces contabilizando desde junio hacia atrás tenemos 20, 40 y 60. ¿Ok? Pero también tenemos los 20, 40 y 60 en este escenario arriba. Entonces si el precio sube a neutralizar los 20, 40 y 60 días aquí y pega en el bloque, inmediatamente baja, no es de alta probabilidad de que si en este trimestre se comió los 20, 40 y 60 días que eran estos, es poco probable de que en este trimestre, próximo trimestre, se vaya a comer también los últimos 60. ¿Ok? Los últimos 60.
¿ok? No es de alta probabilidad, lo puede hacer, pero no es de alta probabilidad. Entonces, tenemos otro escenario que sería el siguiente escenario. El siguiente escenario, mira la diferencia. Aquí tenemos un máximo que fue tomado de 20, 40 y 60 días, que es el último, la última liquidez de este trimestre de junio hacia atrás. ¿Ok? El precio baja y pega en un bloque de orden y esto te puede, si el sesgo direccional en macro es alcista, esto te puede dar la orientación o la idea de que esto va a seguir subiendo. Ahora, si tenemos un escenario como este, pudiera ser que entonces el precio generó unos nuevos mínimos de 20, 40 y 60, mínimos de 40 y mínimos de 20. El precio sube, neutraliza los primeros 20 nada más, pero sin excederse del máximo, metiéndose casi un poquito por encima del fair value del bloque de orden grande, este bloque de orden semanal o mensual. El precio se mete allí, luego el precio baja y podemos buscar un retest en un bloque de orden daily sponsorship, ¿ok? Para entonces vender e irme todo el trimestre de prácticamente julio, agosto y octubre bajista, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Si aquí arriba dejó los máximos de 20, 40 y 60 días hacia atrás, pero respetó un bloque de orden y ya completó el OT de un máximo y mínimo hasta arriba, ya estamos aquí en un OTE y el precio me está creando fractales bajistas, es probable que venga por los 20, por los 40 y por los 60 días de liquidez. ¿Ok? Al menos aquí tengo una identificación de un sesgo porque estoy en premium y me puedo ir hacia la baja. Entonces, ¿cómo me voy a ir hacia la baja? Bueno, conociendo el price action. Retest de bloque de orden, cuando se dé la oportunidad de un mitigation puedo seguir vendiendo en un mitigation y así sucesivamente. ¿Okay? Por eso entonces es tan importante dentro de este esquema tomar en consideración cuáles son los viejos máximos, cuáles son los viejos mínimos, los rejection block, los order block, los vacuum block, bullish y bearish. Tenemos los fair value o vacío de liquidez que se dan, que se tienen que reequilibrar, ir acorde de la estructura en macro desde mensual, semanal, diario y H4, ¿ok? Máximos más altos, mínimos más bajos y identificar también alguna posible divergencia de CMT, porque si por ejemplo aquí en el euro dólar el precio me está haciendo esto y en el libra dólar me está haciendo esto, entonces aquí justamente se está formando una divergencia. Entonces quiere decir que el libra dólar hizo el alto más alto, que es el ejemplo que les mostré en la lámina anterior, y este euro dólar está cumpliendo con este sesgo bajista. Ambos al final van a bajar, ambos van a bajar, pero alguno de los dos va a tener un retroceso más profundo gracias a la SMT divergencia.